Aquí tenemos gente conectada de Argentina, pero también tenemos gente conectada de otros países, así que nosotros tenemos que hacer aquí un mensaje bien amplio. No solamente vamos a hablar o de este tema que hoy les quiero compartir específicamente, que se llama cuatro declaraciones. No solamente tiene que ver con la situación en la que hoy estamos viviendo nosotros puntualmente como Argentina y la crisis que hay. Bueno, todas las inseguridades, las inestabilidades, los temores, las preocupaciones, las palabras que decimos, que no nos decimos, aquellas cosas que a veces nos condenan, aquellas cosas que muchas veces ponen lazo a nuestras vidas, y exactamente cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros. Eh, Antes de hablarte del personaje en cuestión en este día, quiero citar un versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, que dice lo siguiente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué la vida o la muerte pueden estar en poder de simplemente una palabra dada? O simplemente una cosa como decía de pronto una tía nuestra italiana que teníamos, que decía, bueno, son juegos de palabras, pero la verdad es que nosotros sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, y todo lo que sale de nuestro interior, por alguna razón, se ha gestado, se ha forjado en nuestro ser interior. Entonces, cada declaración que hacemos, cada palabra que damos, tanto sea de afirmación o de condena, obviamente están muy ligadas con todo nuestro ser. No son simplemente juego de palabras. Y date cuenta, bueno, si tomamos otro versículo de la abundancia del corazón, habla la boca, y así podríamos citar muchas cosas. Quiero decirte que las palabras confesadas, las palabras declaradas, tienen poder. No te voy a hablar hoy, y esto no es ni, a ver, el evangelio de la buena onda. Esto que te voy a compartir hoy no tiene que ver solamente con ponerte en modo positivo, que todo va a estar bien. Por favor, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la certeza absoluta de quién es Dios y cuál es su voluntad para tu vida y para mi vida, razón por la cual vos y yo deberíamos vivir una vida completamente empoderados por Él, independiente de las circunstancias. Eh, a lo largo de la Biblia uno encuentra un montonazo de historias de hombres y mujeres que muchos de ellos fueron muy potentes, como este que vamos a mencionar hoy. Muchos otros aprendieron en medio del dolor. Lo que sí sabemos es que todos fueron usados por el Espíritu Santo, todos fueron funcionales al plan de Dios, a la voluntad de Dios, y sobre cada uno de ellos tuvo que haber un proceso de transformación para poder ser literal instrumentos utilizados con poder en las manos de Dios. En estos días, semanas o no, en estas reuniones pasadas, estuve compartiendo en algunos ministerios aquí en Buenos Aires, y voy a ampliar un poquito este personaje, y es la vida de Elías, un profeta muy importante que la Biblia lo menciona, y hoy voy a tomar Primera de Reyes, capítulo 17, para hablar bien detalladamente de estas cuatro declaraciones que él hace y las consecuencias de estas declaraciones. Si mi luz sube y baja, no te preocupes, porque es la tensión de la casa. O sea, no es un juego de la cámara, simplemente la tensión mía está así. ¿Qué pasó? No, que el micrófono le debe estar raspando porque se escucha un, Ah, un, un ruidito. un bueno, puede ser. Vamos Exactamente. a acomodar. Vamos a Gracias, líder. reacomodarlo. A ver, bien. ¿Sabes qué? Me está haciendo cuiscuí con la bufanda. Vamos a No se correr, nos. bien, gracias. Ahí No, está. no, Ahora no, sí. está perfecto, está perfecto, bien. Bueno, y entonces, como te estaba contando, este personaje en cuestión, Elías, es uno de los grandes profetas que tuvo el pueblo de Israel. Eh, Está claro que todas las vidas no son iguales, y de hecho todos los hombres y mujeres
que la misma palabra de Dios nos muestra, no tuvieron una vida igual. Cada uno vivió sus experiencias, pero lo que sí sabemos es que sobre cada uno de ellos hubo un proceso de transformación. O sea, el Señor los toma, el Espíritu Santo los toma y fue trabajando sobre sus vidas conforme se produce un cambio, una transformación personal. Esos hombres y esas mujeres fueron esos instrumentos de poder aptos en las manos de Dios para cumplir una misión. De este famoso Elías, mucho no se sabe en la historia, pero el versículo 1 de este Primera de Reyes, capítulo 17, dice exactamente lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en este solo versículo, único versículo, hay varias cosas que son bien interesantes. Se nos presenta a un hombre llamado Elías, no conocemos de él antes, se nos muestra que era de los moradores de Galad, eh, Elías Tisbita, y sí sabemos que él tiene una misión muy clara, porque estas cuatro declaraciones que él hace, las hace, digamos, direccionadas hacia una persona. Nada más ni nada menos que un rey muy poderoso de la época, pero un mal rey. O sea, el pueblo estaba sufriendo. Y este Elías se presenta frente a Acab y hace estas cuatro declaraciones de las cuales ahora voy a hablar, todas en un solo versículo. La primera es, vive Jehová. La segunda, en cuya presencia estoy. La tercera, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y la cuarta, sino por mi palabra. Aquí hay cuatro partes, son cuatro declaraciones. Si te das cuenta, las dos primeras tienen que ver con el posicionamiento, digo yo, de Elías y toda esta construcción interna. Las segundas, las otras dos, que son la tercera y la cuarta, ya tienen que ver con el claro mensaje que se da de cara al mundo, de puertas hacia afuera, podríamos decir. Pero que sin lugar a dudas, estas tercera y cuarta se desprenden de la primera y la segunda. Y lo primero que él dice, o la primera declaración, es para mí, más importante, la primera y la segunda. Vive Jehová, Dios de Israel. Esta primera declaración tiene que ver con la certeza, la conciencia profunda de quién es Dios, de declarar realmente a un Dios vivo. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es el Señor para nosotros? Vive Jehová, Dios de Israel. Dar semejante declaración es algo muy grande. Es realmente ubicarme a mí en esta conciencia profunda de decir, bueno, ¿quién es para mí Dios? Porque mira, cuando alguien para ti es realmente importante, tú le das un lugar importante en tu corazón, lo consideras. Y esta primer declaración es clave. Vive Jehová, Dios de Israel. Y menciona que hay un Dios que se llama Jehová, que es Dios de Israel y que es un Dios que está vivo, no muerto. Esta primera declaración es potente. No se requiere que vos tengas muchos años de vida cristiana ni pocos años de vida cristiana, pero sí se requiere de tener comunión íntima para poder hacer semejante declaración. Vive Jehová. Vive Jehová para ti. ¿Realmente tú crees que Dios está vivo? ¿Que el Señor que tú crees es grande y es lo suficiente para decir, es Señor de mi vida? Pero esta declaración no se queda sola y no se queda suelta, porque a esta le acompaña la segunda y dice, en cuya presencia estoy, en cuya presencia estoy, independiente de la circunstancia, independiente, no sé, del tiempo, de los momentos, de las limitaciones, de lo que sea.
de lo que sea. Este momento de la Biblia, este momento de la historia, no es un buen momento, es un momento difícil. Y hoy para muchos de nosotros podemos estar transitando por lo que sea, ¿no? Momentos similares de difíciles. Quienes estemos de pronto con situación o quienes estén de ustedes con situación de economía, pero quienes estén de pronto como ustedes, algunos de ustedes en situación de salud, quienes estén, o sea, las situaciones pueden ser diversas, no importa, no importa la situación. Aquí lo que quiero que entiendas es que la primera y la segunda declaración dan pie a lo que sucederá, porque por supuesto que Elías se presenta como un profeta tremendamente poderoso y casi te diría hasta como muy agresivo, que se tiene que llevar el mundo por delante y de hecho se lo lleva y Dios le da la victoria, pero esa victoria no se produce ni porque el tipo sea temperamental, ni porque sale agresivo para insultar al mundo. Esas palabras, que ahora vamos a ir a la tercera y a la cuarta, tienen un punto de partida. Y el punto de partida está ubicado en el vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo demás, lo que quieras. Y vos me dirás, bueno, ¿cuántos años necesitaré yo de vida cristiana para tener esta conciencia en mi vida? Esta no tiene que ver con años, tiene que ver con la comunión, tiene que ver con el grado de intimidad, tiene que ver con en cuya presencia estoy. Y hasta qué punto vos y yo estamos realmente en esa presencia del Señor para poder decir verdaderamente, vive Jehová, Dios de Israel. Luego entonces viene toda la parte externa y es la declaración o son las declaraciones que él tiene que hacer por causa de la situación y por causa de la época en la que se encuentra. Porque la tercera y la cuarta son declaraciones muy fuertes y muy drásticas. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esta tercera y esta cuarta, son muy fuertes, porque yo me he quedado pensando mucho, sobre todo en esta cuarta declaración, sino por mi palabra. Espero no marearte con esto y creo que no lo estoy haciendo. Pero yo me pregunto y te pregunto, cuando Elías dice, sino por mi palabra, ¿la palabra de quién es? ¿Es su palabra la de Elías? ¿Es su palabra la de Dios? ¿O es que este hombre está tan lleno de Dios que termina fundiéndose en uno solo, razón por la cual su palabra, la de él, la de Elías, es la misma palabra de Dios, es la misma voluntad de Dios? Vos fíjate que en esta época en la que vivimos, la gente está llena erróneamente de tirar buena onda, manda buena onda, manda buena onda. Y es más, incluso hasta hay muchas líneas de cristianos, para no decir nada específico y no herir a nadie, que a veces hay creyentes que hacen como declaraciones muy volátiles, ¿sí? Porque yo te lo digo, lo declaro en el nombre de Jesús, te lo decreto, todo te va a ir bien, todo te va a salir bien. Confía, no temas, que todo está resuelto. El Señor me dice que te diga y te doy esta palabra y te suelto esta palabra. Terminología muy evangélica. No tengo nada contra eso, pero sí tengo algo específico. Y es que, claro que la palabra tiene poder. Y claro que Dios sí quiere llenar tu vida de su poder. Pero la tercera y la cuarta declaración, que podrían, en este caso fueron ciertas, y ahora después vamos a avanzar un poco en esto, se desprenden de la primera y la segunda palabra. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe y tenemos que declarar cosas positivas. Estoy enfermo, debo declarar, el Señor me va a sanar. Estoy pasando por un proceso duro, debo declarar que tengo fe. Debo poner mi confianza, porque estos son tiempos para que tu fe y mi fe se pongan en acción y en movimiento. Pero eso no será posible si no se aplica en mi vida el famoso vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque la única manera de que vos y yo podamos sostener una vida de fe, remontarnos por encima de las circunstancias y aún hacer declaraciones
que Dios las respalde, solamente esto será posible si realmente nosotros vivimos en esa comunión y en esa intimidad con el Señor. Quizás vos me puedas preguntar, bueno, pero Patri, ¿el Señor te respaldaría? Te han dado una sentencia de que estás enfermo. ¿El Señor te respaldaría? ¿Cómo no te va a respaldar? ¿Cómo no te va a respaldar el Señor? Pero no es solamente decir, el Señor me ha dicho que vos te vas a salvar. ¿Realmente te lo dijo el Señor? ¿O te lo dijo tus buenas intenciones o tu misticismo? ¿O tu fe, eh, no sé, superficial? Claro que nos tenemos que mover en fe. Pero es que estas declaraciones que hizo Elías, que fueron muy fuertes, son declaraciones que contaron con el respaldo absoluto de Dios. Y esto es a donde yo quiero ir. El Señor respaldará tu vida de forma tal que esas declaraciones que vos hagas serán las declaraciones de Dios, pero eso solamente es posible si realmente entendemos la primera y la segunda parte. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Si ustedes me dicen, Patri, para vos Dios tiene poder, mira, obvio que lo tiene, re obvio que lo tiene. Yo sé que hay muchas cosas que están mal y que están difíciles, pero ¿saben qué? Si yo hoy dijese, me desanimo o me deprimo, la verdad es que sería, no sé, una ingrata, porque ¿saben las veces que oré y el Señor me respaldó? Los millones de veces que le pedí a Dios socorro, socorro, y socorrió mi vida. No puedo menos hoy que seguir presentando la misma fe. Y claro, vos me dirás, pero sí, las cosas están mal, está todo difícil, aquel está enfermo, aquel Ok, es cierto, pero ¿cuál es el Dios que yo tengo? No es posible que Elías haya podido haber hecho semejante declaración. Declaración que ahora vamos a ver, Dios la cumplió, obviamente. Pero estas declaraciones que Dios cumple, las cumple por causa de que se aplicó el famoso vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, 4 declaraciones poderosas. Y quiero ir específicamente que el Señor entienda que el Señor va a respaldar tu vida y va a respaldar cada una de esas declaraciones si son nacidas del corazón de Dios. Si son nacidas del corazón de Dios. A veces nos bajoneamos porque a la ligera decimos, el Señor me ha dicho tal cosa y el Señor no te ha dicho jamás nada. Has comprometido tu palabra para contigo mismo, has comprometido tu palabra para con otros y nada de como lo pensaste sucedió. Al contrario, te salió el tiro por la culata. ¿Pero era nacido de Dios o era nacido de quién? O sea, yo aquí entiendo varias cosas. Primero, sí, claro, el Señor quiere que yo me mueva en fe. ¿Debo declarar cosas en fe? Claro que sí. Pero esas declaraciones son muy delicadas de hacer. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Patrick? ¿Que no haga declaraciones? No, no te estoy diciendo eso. Porque nosotros somos de fe y tenemos que movernos en fe. Pero para hacer esas declaraciones, tenemos que respetar la primera y la segunda parte. Para que podamos tener certeza absoluta de que esto definitivamente es nacido de Dios. Y para que entendamos que también a su vez cada palabra declarada tiene poder, porque la boca tiene poder para vida y para muerte. Y miremos un poquito más adelante, porque después de esta declaración, estas 4 declaraciones, vive Jehová, Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Viene toda la parte del versículo 2 al versículo 7, donde él tiene que irse solito, esconderse, me refiero a Elías, al arroyo de Kerit, porque Dios mismo le da la orden. Te vas a ir al arroyo, serás allí alimentado por cuervos, porque en esta parte del plan te tenés que esconder de Acab. Y en todo eso que sucede, que cuervos lo alimentan, que él toma agua de este arroyo, la Biblia dice en el versículo 7, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea, de este tema puedo enfocarme en varias partes, pero estoy enfocándome en la declaración que Elías hizo. Ni siquiera estoy hablando de los cuervos, ni del alimento, ni de lo sobrenatural de cómo Dios es tu proveedor, que podría también irme por ese lado. Pero quiero que se entienda
una cosa hoy, y es el respaldo que Dios da a sus hijos. Y que cuando vos y yo estamos en esa comunión profunda con Dios, lo que decimos será sí y amén. Y así como lo digamos, así el Señor lo hará. Eso es moverse en fe, porque en definitiva mi palabra será su palabra. Y así como yo crea realmente, y así como lo confiese y lo declare, el Señor lo va a respaldar. Bueno, pues el arroyo se empezó a secar porque, claro, no había llovido sobre la tierra. Pero es que Elías lo había dicho, no va a llover sino por mi palabra. Y aquí yo digo, qué impresionante, porque que llueva o no llueva, voluntad de Dios, definitivamente. Nadie puede por ningún acto humano hacer que llueva. O sea que sencillamente Dios ha estado atento. ¿Y cómo decirte? A ver, ¿qué tendríamos que decir? ¿Dios obedeció a Elías? ¿O en verdad Elías obedeció a Dios y la palabra que él dijo, la dijo porque era voluntad de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Dios tiene que obedecer todo como yo digo? ¿O será que cuando mi corazón está saturado de Dios, lo que yo digo es la voluntad de Dios y por eso se hace? ¿O creen ustedes que tanta soberbia podría haber en nosotros? O tanta, no sé, altivez podría haber que yo digo, ay, tal cosa va a suceder y Dios tiene que hacerlo porque yo así lo dije. ¿Ustedes creen que es así esto? Esto no es así. Definitivamente no es así. Pero sencillamente, claro que no llovió. Y no iba a llover sino hasta cuando Elías dijo, va a llover. Y llovió. Efectivamente, sucedió así, literal. Pasaron esos 3 años y piquito. Literal. Porque es que Dios estuvo atento a la voz de este hombre, que definitivamente hubo respaldo. Porque algo tenía Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Cualquiera de nosotros que entienda esa fórmula mágica, entenderá entonces y sabrá que podrá hacer declaraciones en fe, declaraciones a las cuales Dios va a respaldar. Y no habrá situación de enfermedad, ni de límite, ni de economía, y contracorriente de todo el mundo, Dios levantará tu vida con poder. Pero no se trata de hacer declaraciones por hacer declaraciones, no se trata de hacer juegos de palabras, no se trata de religiosidad barata, se trata de poder absoluto de Dios. Este hombre cuenta con ese respaldo, porque él obedece a Dios, porque aquí hay otro ingrediente que está en juego, del cual también podríamos hablar mucho. Miren, acá hay comunión, acá hay intimidad, aquí hay oración, pero también aquí hay obediencia. O sea, es un hombre que está en obediencia, está alineado con el Señor. De tal manera que podría decir, a ver, este corazón del hombre está unido al corazón de Dios. El corazón del creyente debe estar unido al corazón de Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de ser uno con el Señor, gracias a la acción del Espíritu Santo, lo cual facilita mucho esta tarea. Dios respalda a Elías. El arroyo se seca y viene la segunda parte de este plan. Y es que antes de él ir a enfrentarse a Acab, tiene que pasar aún por un par de instancias. Los siguientes versículos muestran todo este encuentro de él con la viuda, porque Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón, allí hay una viuda, esa viuda te va a alimentar. Les estoy contando rápido la historia, después ustedes la pueden leer fácilmente. Y lo que Dios le dice es, andate a Sarepta de Sidón, cuando vos entres vas a encontrarte ahí una viuda, esa viuda te va a dar alimento. Bueno, él llega, efectivamente encuentra a esa mujer a la puerta de la ciudad, él le pide agua, la mujer le trae agua, y cuando él le pide de comer, la mujer hace una declaración que él responde con otra declaración. Y aquí me quiero ubicar en estas siguientes declaraciones, ¿sí? Él le pide la comida y el versículo 12 de este mismo capítulo 17 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos
morir. De este pasaje yo les hablé hace algunos domingos atrás del temor, del temor. Por eso es que de un mismo pasaje uno puede sacar muchas partecitas de aprendizaje. Esta mujer está llena de miedo, está claro, hay una necesidad de escasez económica. Pero en medio de ese temor y de esa angustia, ella hace una declaración muy delicada y dice, vamos a comer lo último porque nos vamos a dejar morir. Palabras que vos a veces y yo decimos cuando estamos en medio de una situación de apriete o de angustia o de apremio, no sé cómo llamarle. Me voy a hundir, esto no va para más, mi familia se va a arruinar, nos vamos a morir, no sé, ese tipo de declaraciones que uno hace que por supuesto no son declaraciones hechas por alguien que tiene fe, son declaraciones que están completamente inundadas de temor, de angustia, de vacío, y que por supuesto tienen sus consecuencias, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Debes cuidarte de las declaraciones que haces. Debes cuidarte de las declaraciones que haces. Podríamos tener miedo, muchas cosas nos dan miedo, muchas cosas nos preocupan, a todos. Miren, ustedes están aquí reunidos junto a nosotros, pero en este grupo habemos un montón de pastores. ¿Y ustedes creen que no nos pasan cosas difíciles? Nos pasan cosas también muy difíciles. Y muchos de nosotros estamos en estos momentos batallando con situaciones que no solo no son gratas, sino que son complicadísimas. A la par de cómo ustedes están sobrellevando sus situaciones. No nos diferencia nada. Enfrentamos las luchas, así como las enfrentan ustedes. Solo que puede haber una mirada diferente, una postura diferente, conforme se vive y se aplique el vive Jehová en cuya presencia estoy. Para mí decir me voy a morir por esto, o no voy a dar, o con esto me voy a arruinar, sería contristar al Espíritu Santo. Y si en algún momento has dicho, y si hasta el día de hoy como mujer, hombre de Dios, haces declaraciones que pueden entristecer al Espíritu Santo, te lo pido que no lo hagas más. Nunca más digas me voy a morir, nunca más digas esto es una ruina, nunca más digas esto es el acabose, esta es la destrucción familiar, nunca más digas este no va a cambiar, nunca más digas. Las palabras declaradas tienen poder, y tienen poder para dar vida y tienen poder para dar muerte. Porque en cada palabra negativa, por supuesto que es un acto de incredulidad, no hay fe en eso. Y esta mujer hace esa declaración para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué le responde Elías en el versículo 13? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová ha dicho, fíjate lo que dice el versículo 14, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí hay, casi podríamos decir, que no es juego, pero podría decirte un juego de declaraciones. Frente a una mujer temerosa y sumergida en la angustia y en la incredulidad, hay un hombre de fe que le dice, no tengas temor, porque Dios ha dicho así, aquí no va a faltar la comida, aquí no va a haber escasez, aquí no va a haber, no te va a faltar, no va a escasear, no va a menguar, no va a menguar. Nada de esto va a suceder, sino hasta cuando, como dijo Elías, hasta cuando Dios haga llover sobre la tierra. Vamos a tener alimento hasta cuando Dios haga llover sobre la tierra. Pero vos fíjate que en el versículo 1 había dicho, no va a llover sino hasta cuando yo lo diga. Y en este versículo dice, va a llover cuando Dios lo diga. Porque definitivamente hay una conexión vital entre este hombre y su Dios. Están fundidos en uno solo. Y esa es la bendita razón por la cual la palabra de fe que vos digas y declares, Dios la va a respaldar.
Y la única manera es que tu vida y mi vida estén fundidas con la del Señor en una sola. A eso se le llama comunión. A eso se le llama intimidad. Miren, a todos nosotros nos gusta que haya un poder increíble, a todos nosotros nos gusta, hoy quiero decir algo y que Dios me haga caso, que las cosas sucedan como las digo. ¿Qué tanto doblamos rodillas para eso? Bueno, porque efectivamente cuando vos seguís leyendo el pasaje, dice que la harina no escaseó, el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Porque otra vez, la palabra que Elías dijo fue la palabra que Dios dijo. ¿Pero habla el hombre o habla Dios? ¿O será que este hombre es el parlante de Dios? ¿Pero hablas vos por vos o hablas vos realmente porque el Señor te lo está diciendo? Hay cristianos que tienen mucho como la ondita de decir, te digo lo que Dios me dijo, te digo lo que Dios me dijo. ¿Dios te lo dijo? ¿Estás tan seguro que Dios te dijo esto? Porque guarda, si Dios literal te lo dijo, así será, así será. Pero para ello hay que hacer todo un recorrido de intimidad. Y eso demanda un recorrido de fe. No estoy diciendo que Dios no quiera para ti las cosas grandes, porque Dios sí las quiere. No estoy diciendo que Dios no declare sobre ti sanidad, porque Dios sí lo quiere. No hay, miren chicos, no hay nada imposible para Dios. Es que no se nos cae un cabello de la cabeza si no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios. Por supuesto que si estás enfermo tenés que orar, pero la verdad, la pregunta del millón es, ¿crees realmente que el Señor te puede sanar? Porque si no es como una oración que yo digo, ya nace muerta. Y esa es la primera pregunta que yo siempre me hago a mí misma. A Patricia es esa Patricia. Cada vez que tengo que empezar a orar por algo es, literal, yo creo que esto va a resultar. Este es el primer sacudón personal que yo me hago a mí misma. Porque si yo no tengo fe o me muevo en incredulidad, directamente me digo a mí misma, no ores más. Porque esta oración nace muerta, o sea, no nace. No nace. Aquí no hay fe. Yo estoy enfermo y creo que me voy a morir, entonces no estoy orando por la vida, porque creo que me voy a morir. Entonces ya esto ya nació mal barajado. Y te lo dejo también ahí como para que lo reconsideres. Porque los que se mueven en fe son aquellos que creen, que creen. En estos días que estábamos orando tanto por el nietito de la directora de México, por Lili Mendoza, al nene, 2 años, Tiago se llama, le detectaron el síndrome de Guillain-Barré. De pronto, de un momento al otro, el chiquito empezó con una fiebre, todos sus músculos debilitados, a terapia intensiva. ¿Cómo se imaginan ustedes para una familia de siervos semejante mala noticia? Entonces te destruye un hogar. La única criatura, la más chiquita de la casa, es tu nieto, parece a tu marido hace 2 años. Y te dicen, tu nieto está, o sea, de pronto hizo así el pibito. ¿Sabes lo que fue eso? Un golpe muy duro. Eso es más delicado que te falte plata, que te engripes, que de pronto, no sé, se te rechifló algún pariente y te insultó. O sea, esto es más delicado que cualquier cosa. Y a orar, a orar, a orar, a declarar con fe, a guerrear realmente. Porque los primeros que teníamos que creer que este chiquito va a salir adelante somos nosotros. Porque si no tenemos fe, entonces ¿para qué oramos? No ores si no tenés fe. Si no crees, no ores. Bueno, el Señor está haciendo el milagro, definitivamente, porque de una terapia y de estar el chiquito con su musculatura completamente paralizada, pues empezó a reaccionar y ahora se fue a su casa dado de alta. La recuperación es asombrosa y está en un tratamiento. Ya ahora, bueno, dudan que efectivamente sea esa la enfermedad que tiene. Porque hay un Dios que es grande y es poderoso. Hay un Dios que es grande y es poderoso. Ahora, efectivamente, la harina no escaseó, el aceite no menguó, conforme
a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí estamos hablando de provisión de alimento, el sustento, el sustento. Este no es un caso de enfermedades, de sanidad, este es un caso de sustento, de provisión. Pero la Biblia va contando por ahí en el versículo 17 que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa y de esa enfermedad que fue tan grave no quedó en él aliento, o sea, el chico se murió. El hijo de esta mujer se murió. Lo dije en aquella reunión río y lo digo hoy. La verdad es que yo no sé por qué se murió. Pero la mujer había dicho nos vamos a morir, o sea, nos vamos a dejar morir. El chico se murió. O sea, te tiene que poner a pensar. Son declaraciones que se hacen a veces en medio de un momento de desesperación. Y son declaraciones muy delicadas, muy delicadas. Y uno puede quedar muy atado con las palabras que se van diciendo. No te estoy diciendo que te pongas ahora todo como temeroso, ay, fuera, suéltalo, o no digas cosas así. No te estoy diciendo esas pavadas. Estoy hablando de declaraciones, de cosas que a veces uno dice porque las cree, o dice porque se mueve en medio de temores. Esta historia igual, colorín colorado esta historia, para no irme tan de largas, termina bien porque Dios resucita a este muchacho. Y en definitiva, una vez más sigue habiendo un respaldo absoluto sobre la vida de Elías. Porque la mujer con su hijo muerto se lo trae al profeta. El profeta va, se tiende sobre el chico 3 veces, ora, clama a Dios y Dios hace el milagro. Y Dios hace el milagro. Pero qué cosas increíbles que lo tienen que poner a uno a pensar. Las 4 declaraciones. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El río se secó casi porque no hubo agua. Vete a Sarepta de Sidón, una viuda te va a sustentar, la viuda le dice, yo te voy a dar esa comida, pero ya no tengo comida. Y Elías le dice, tu harina no va a escasear, el aceite no va a menguar, nada va a pasar, va a haber alimento. Hasta que llueva va a haber alimento. Y así fue. Porque el Dios que tenemos es suficientemente grande para cumplir cada una de sus promesas. A mí no me cabe la menor duda de que el Dios que tenemos es poderoso. Hay gente que dice, bueno, pero ora vos porque a vos sí te escucha el Señor. Claro que yo sé que a mí sí el Señor me escucha, pero es que esa es mi fe. ¿Tú crees que a ti el Señor te escucha? ¿Estás realmente seguro que el Señor te escucha? ¿Estarías lo suficientemente seguro como para decir, hoy declaro tal cosa porque así tengo la certeza profunda del Espíritu Santo de que esto así sucederá? ¿Así sucederá? Bueno, Dios quiere llevarte por un camino de fe. Miren, contra corriente, contra toda circunstancia, contra todo pronóstico, contra toda economía, contra lo que los médicos te puedan decir de tu salud, está tu fe. Está tu fe. Y tu fe se tiene que poner en acción y en movimiento. El mundo dirá lo que quiera decir. Yo pregunto, ¿qué cosas tú crees? No lo que el mundo y la lógica dicen. ¿Qué cosas tú crees? Si algo es voluntad de Dios para tu vida, el Señor te lo va a hacer saber. Porque también ustedes quizás se estén preguntando, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿La gente que tiene fe no enferma? ¿La gente que tiene fe no pasa por situaciones de ajuste de apremio? No, la gente que tiene fe también puede enfermarse. La gente que tiene fe también puede pasar circunstancias muy difíciles. Pero una cosa es pasar una situación porque literal y es voluntad directa de Dios que tú pases por ese proceso para ser formado, para ser purificado, para tratar en medio de ese proceso muchas cosas. Y otra es pasar por cosas innecesarias. Y en medio de esos procesos, tener temor, angustia, estar desconectado del Señor. Claro que los de fe enferman,
pero también es cierto que muchas veces enfermamos porque no hay fe. Estamos ajustados y desesperados porque hay escasez de fe. Y estos tiempos en los que vivimos, aquí, en la China, en el país donde tú quieras estar en estos momentos, hay que tener fe. Hay que tener fe. Todo el escenario mundial es complicado. Hay que tener fe. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. De ahí en adelante, las declaraciones que tú quieras. Las declaraciones que sean nacidas del corazón de Dios, para que hasta con tal grado, como diríamos, no sé, si de osadía, puedas decir, por mi palabra así será, porque mi palabra está unida a la palabra de Dios. Y esto es uno, somos uno. El Señor y yo somos uno. Mi corazón está ligado al del Señor. Ese es el desafío que les quiero hacer, familia. Sé que los tiempos en los que estamos no son fáciles, pero justamente estos son los tiempos ideales para que se ponga a prueba dónde está nuestro corazón, dónde estamos parados, qué tanta fe, qué tanta confianza, qué tanta esperanza tenemos en el Señor. Elías la tuvo ahí, la tuvo con la viuda, la tuvo cuando tuvo que enfrentarse a Acab, la tuvo cuando tuvo que enfrentarse a los profetas de Baal, o sea, la sostuvo. Sí, de posterior, después en un momento él también tuvo miedo. También ese es parte de esos momentos que a veces uno tiene en la vida y el Señor le ayudó, corrigió eso y siguió hacia adelante. Pero fue un hombre que pudo vencer y pudo cumplir su misión en esta vida porque arranca en la historia diciendo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vamos a hacer una oración para terminar y después charlar un poquito acerca de estas declaraciones. Oremos. Espíritu Santo de Dios, quiero darte muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Tú nos has convocado y siempre hay un propósito. Cada vez que nos reunimos para recibir de ti y leer tu palabra, es la oportunidad que tenemos para meditar sobre nuestros caminos, corregir, Señor, porque está claro que tú hablas a nuestras vidas y tú quieres enseñarnos a vivir a tu manera, no a nuestra manera, a tu manera. Hay tanto para corregir y hay tanto para cambiar, que hoy, Señor, coloco mi corazón delante de tu altar y hoy me rindo ante ti. Hoy me rindo ante ti. Porque muchas veces, en medio de temores, de incredulidad, de angustia, de desesperación, he pensado, he confesado cosas que no tienen que ver con la fe. Mi propia angustia me ha llevado a creer que todo será un desastre. Mi propia inseguridad me ha llevado a desconfiar de ti, Señor. Y hoy por eso te pido perdón. Te pido perdón porque tú nos estás llamando a una manera de vivir diferente, que no necesariamente tiene que ver con las circunstancias externas, porque las circunstancias externas irán cambiando y probablemente muchas veces sean difíciles y complicadas. La misma vida de Elías y este pasaje que hoy estamos viendo nos lo muestra. Diferentes momentos, diferentes escenarios, complejidades diferentes, pero complejidades al fin. Sin embargo, tú, un único Dios, tú con tu poder absoluto, y con ese poder en condiciones perfectas de respaldar a tus hijos, porque así eres tú, Señor. Y así lo prometiste en tu palabra. Yo estaré con vosotros, no les dejaré huérfanos, no están solos, no están solos. Ninguno de nosotros estamos solos.
Ninguno de nosotros podríamos decir hoy que estamos luchando solitos con nuestra alma, porque tu Santo Espíritu está acompañándonos. Y no somos pobrecitos, no somos poca cosa, ni estamos tan indefensos, porque te tenemos a ti, Señor. Tú el más grande, tú el poderoso, tú el Salvador, tú el restaurador, tú el que no tienes comparación con nadie. ¿Qué podría faltarnos hoy? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Restauración, paz, armonía familiar? Tu palabra dice que no hay nada imposible para ti. Y yo lo creo, Señor. Creo que no hay nada que sea imposible para ti. Abre nuestro entendimiento, Dios, para que podamos comprender esto que tú nos estás hablando hoy, pero de una manera revelacional. No tenemos que tener 50 años de vida cristiana para entender esto. Tú nos estás llamando a una vida de santidad. Y aun cuanto más difícil sea la partida de esta vida, cuanto más complicada sea la jugada o el partido que estamos jugando, justamente más nos estás llamando tú a la intimidad. Más nos estás llamando tú a la adoración. Más difícil se pone esto, más hay que pelear. Pero no con las fuerzas humanas, no con uñas y dientes como el mundo nos ha enseñado. Pero si esto está difícil, entonces será un partido ideal para que el Espíritu Santo lo juegue. Y por eso venimos ante ti, Señor. Y por eso doblamos hoy nuestras rodillas, nuestro corazón, Señor. Para que también pueda darse en nosotros esta declaración profunda, como la misma declaración que hizo Elías: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y esto es lo que yo anhelo para mi vida, Señor. Estar delante de ti, Señor. Porque también tú mismo nos has hecho un llamado en tus palabras. No te engañes. El Señor te ha elegido para que estés delante de su presencia, para que quemes incienso y seas sus ministros, para que estés delante de Él haciendo lo que a Él le agrada, para que le adores, para que lo busques de todo tu corazón y para que definitivamente Él sea lo primero y lo único en tu vida. Luego entonces, sin lugar a dudas, su palabra será tu palabra. Y habrá respaldo absoluto para todo lo que tú digas, habrá respaldo absoluto en todo lo que tú emprendas. Y no importa lo que el mundo diga, porque el Señor mueve su mano de poder a favor de sus hijos, porque así es Dios, quien como Padre que no tiene límites y sin igual, respalda, acompaña y guía profundamente a quienes amo. Señor, nosotros somos privilegiados. No importa en qué país estamos viviendo, no importan las circunstancias, somos privilegiados porque te tenemos a ti. No tenemos nada que cambiar. No tenemos que desaparecernos ni irnos a vivir a China, al Congo belga para que las cosas cambien. Tenemos que tenerte a ti en el centro de nuestro corazón. Y si eso sucede, entonces todo cambiará. Haznos entender esto, Señor. Y aún limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor, para que independiente de lo que nuestros sentidos recepcionen de este mundo, nuestro corazón esté tan lleno y tan saturado de ti, que al abrir nuestra boca, las palabras que se declaren sean palabras nacidas de tu corazón, sean palabras nacidas de vida, de fe, de esperanza. No importa lo que el mundo, las circunstancias digan. Aquí importa lo que tú dices. Los que son de fe prevalecen. Los que son de fe triunfan. Los que son de fe se sostienen en medio de las pruebas porque saben que tienen un Dios grande que les ha llamado a una vida de victoria y de poder. Y nosotros hemos sido llamados por ti a ser hombres y mujeres de fe, nacidos de fe para vivir por fe. Quiero darte las gracias por este tiempo y pedirte, Señor, que tú sigas trabajando en el corazón de estos tus hijos para que en medio de toda circunstancia
ellos vean tu gloria y tu poder sin igual. Te damos gracias por este tiempo, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.